Buen día, estudiantes de Instruimos, bienvenidos a la segunda entrega de los videos de repaso del área del lenguaje. El día de hoy vamos a abordar el texto poético. La poesía o género lírico se encarga de mostrar el mundo interior del poeta, es decir, de señalar los sentimientos, las emociones y las percepciones que causa el mundo exterior o que causa una situación en particular. Bienvenidos. En primer lugar, el texto poético difiere de los demás géneros discursivos por su estructura, es decir, por la forma en que se presenta la información al lector para conformar un todo de significado. Observamos entonces que el desarrollo del texto obedece al ritmo, es decir, la cadencia y la fuerza expresiva con la que el autor cuenta para comunicar su mundo interior. En ese orden de ideas, es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. La escritura en verso, por un lado, la conformación de estrofas, la rima y que existe la poesía en prosa. Los versos son cada una de las líneas, como lo vemos aquí, que conforma el poema y las estrofas la agrupación de los versos. Difiere de la prosa, la tenemos aquí, en primera instancia a nivel visual. Vemos que en la prosa la escritura va de margen a margen, mientras que en los versos no. Es decir, en la prosa la escritura es continua, mientras que en la poesía la conformación de los versos va a depender siempre de la voluntad del autor y del ritmo con que quiera que su poema sea leído. Si su texto requiere un ritmo perfecto y de unas normas establecidas, obedecerá a las leyes que denominamos métrica. De lo contrario, su verso será libre. Aquí encontramos un par de ejemplos. En este caso tenemos el Nocturno 3 de José Asunción Silva. Evidentemente está escrito en verso. Y en la siguiente instancia tenemos Las cicatrices y La caricia perdida. La de Piedad Bonet tenemos una sola estrofa agrupada por varios versos y en La caricia perdida de Alfonsina Storni encontramos 4 estrofas, cada una de ellas con 4 versos. La cantidad de versos y estrofas puede delimitar la clase de poema que leemos. Entonces, si nos encontramos con una sola estrofa y unos versos que suman 17 sílabas cada uno, por ejemplo, en el recuadro verde, podemos identificar un haiku. En este caso tenemos: ven, ven, le dije, pero la luciérnaga se fue volando, de Onitsura. Es un poema de origen japonés. Si nuestro texto es extenso, como la Oda a la cebolla de Pablo Neruda, o tiene varias estrofas, pues hablamos de una oda o un himno. Un soneto, que es esta clase de poema que vemos aquí en azul, está compuesto por 4 estrofas de 4 versos cada una, las 2 primeras, y las siguientes por 3 versos cada una. En cuanto a la rima, tenemos de 2 clases. En primera instancia tenemos la consonante o perfecta, que es la que en este caso está manejando Borges, y la segunda es la imperfecta o la asonante. La consonante me muestra que las últimas letras de las últimas palabras del verso coinciden a cabalidad. Entonces, ¿por qué persistes incesante espejo? ¿Por qué duplicas misterioso hermano el movimiento de mi mano? ¿Por qué en la sombra del súbito reflejo? Vemos que espejo y reflejo tienen exactamente las mismas letras al terminar la palabra, de la misma manera que hermano y mano, y se va cumpliendo esa condición a lo largo de los versos. También obviamente la cantidad de sílabas que conforma cada uno. Por el contrario, en Las cicatrices de Piedad Bonet y en La caricia perdida de Alfonsina Storni vemos el uso de una rima que es asonante o imperfecta. Entonces pueden coincidir las últimas letras de cada una de las palabras aquí o pues simplemente coincidir los sonidos. Por eso se le llama imperfecta. Entonces, en Las cicatrices, no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Y en La caricia perdida de Alfonsina Storni, pues obviamente tenemos
Se me va de los dedos la caricia sin causa, se me va de los dedos. En el viento al pasar la caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita, pude amar al primero que acertará a llegar. Nadie llega, están solo los floridos senderos, la caricia perdida, rodará, rodará, rodará. Si en los ojos te besan esta noche, viajero, si estremeces las ramas un dulce suspirar, si te oprime los dedos una mano pequeña que te toma, te deja, que te logra y se va, si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero, tienes como el cielo los ojos en el viento fundido, ¿me reconocerás? Fíjense que los ritmos también cambian. Aquí los ritmos no son perfectos, mientras que en el texto de Borges es un poco más pronunciado el asunto del ritmo, también por el uso de las rimas consonantes. Entonces, como la intención de la poesía también es mostrar el mundo interior del poeta, podemos observar que la prosa se puede usar para este fin, como lo vemos aquí en el Toco tu boca, capítulo 7 de Rayuela. En la poesía en prosa lo importante no es avanzar en el desarrollo de una idea, sino transmitir al lector las impresiones que deja una situación en el autor, como en este pasaje. Tenemos que toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como luna en el agua. Aquí lo interesante y lo importante es que el autor no se centra como tal en que la narración avance, sino en describir de manera preciosa lo que sucede en su interior cuando besa a su ser amado. Entonces, dada la cercanía de los dos rostros, se ven como cíclopes y empieza todo el juego que encierra un beso y toda la impresión que causa en el autor. Entonces, estudiantes, ya teniendo claro los componentes estructurales de los poemas, es necesario abordar los elementos a tener en cuenta para reconstruir el sentido y comprender mejor. Pues para deshacernos de eso que nos han enseñado a veces, pronto el contexto o personas que nos han comentado que la poesía es bastante compleja y muy difícil de entender. En esa medida, la mejor estrategia que les puedo brindar es leer todo el poema e indagar por su sentido formulando las siguientes preguntas que se van a corresponder con los componentes del lenguaje lírico. En primera instancia vamos a decir, ¿quién dice? Nos vamos a preguntar. Con ello estamos estableciendo la voz poética o el hablante lírico que lo tenemos aquí. El hablante lírico es quien expresa su mundo interior, es decir, el que escribe su poema y muestra sus sentimientos al respecto. Luego, después de leer todo, insisto, vamos a preguntarnos qué dice. Esto nos va a llevar a identificar tanto el tema como el objeto lírico. Entonces, el objeto lírico es a quien va dirigido su poema o el que hace inspirar la obra, y el tema es precisamente de lo que trata a lo largo del texto. Y por último, vamos a preguntarnos, ¿cómo lo dice? Esto con el fin de fijar la intención o la actitud lírica.
Entonces, tenemos tres tipos de actitudes: la enunciativa, la apelativa y la carmínica o de canción. La enunciativa es la que me va a exponer los sentimientos del autor, pero no me le está hablando a una persona, como si lo hace la apelativa. En la apelativa, por lo general, le habla a una persona. Y en la carmínica o canción, su texto está hecho de tal manera que puede ser cantado. ¿Listo? Entonces, vamos a leer de nuevo los textos anteriores para reconstruir su sentido. Y para practicar un poco más, vamos a ver unos ejercicios del libro número 2 de Instruimos. Entonces, vamos a reconstruir el sentido indagando los textos anteriores. Primero, en las cicatrices. Vamos a establecer quién dice en el texto. Entonces, quien habla es una mujer. Esa es mi voz poética. Y el hablante lírico, pero es una mujer que ya ha vivido, ya ha sido recorrida y por ende tiene cicatrices. ¿Qué nos dice? Pues mi tema me está hablando de las cicatrices y el objeto lírico es esa belleza que encierran las cicatrices. Precisamente porque la autora dice que ha sido la muestra de que uno ha sufrido pero ha sanado. ¿Listo? Esa es la belleza de una cicatriz. Y como lo dice, solamente lo está anunciando, no me está poniendo en cuestión otra persona ni le está dirigiendo a otra persona, sino que lo está anunciando. La caricia perdida de Alfonsina Storni. Entonces, el yo poético también es una persona, una mujer que anhela ser amada. Efectivamente, se me va los dedos de la caricia sin causa, se me va de los dedos. Dice, y al final dice, si no ves esa mano ni esa boca que besa, si es el aire quien teje la ilusión de besar, oh viajero que tienes como el cielo en los ojos, en el viento fundido, ¿me reconocerás? Aquí está dirigiéndose precisamente a alguien. Entonces su actitud lírica ya no va a ser simplemente enunciativa, sino que va a ser apelativa, porque está dirigiendo su poema a alguien. Su tema van a ser las caricias y el objeto lírico es precisamente la caricia que está perdida porque no encuentra a alguien a quien acariciar. Y como lo dice, pues ya lo identificamos dentro del texto. Vamos por el soneto de Borges. Dice, ¿por qué persistes incesante espejo? ¿Por qué duplicas misterioso hermano el movimiento de mi mano? ¿Por qué en la sombra el súbito reflejo? Eres el otro yo del que habla el griego y acechas desde siempre. En la tersura del agua incierta o del cristal que dura me buscas y es inútil estar ciego. El hecho de no verte y de saberte te agrega horror, cosa de magia que osas multiplicar la cifra de las cosas, que somos y que abarca nuestra suerte. Cuando esté muerto copiarás a otro y luego a otro, a otro, a otro. Entonces, el yo poético o la voz poética es el mismo Borges. Sabemos que Borges al final de sus días quedó ciego y es precisamente aquí en la segunda estrofa, en el último verso donde correspondemos esa imagen de Borges ciego. Y está indagando por los espejos, ese es mi tema. Y el objeto lírico no solamente es el espejo, sino lo misterioso que resulta ese espejo. Lo de pronto asustador que resulta que ese espejo nos refleje y que sí vea todo lo que nosotros somos. Y pues como lo dice, aquí está anunciando solamente. Entonces, espero que hasta aquí hayan quedado claras como las generalidades y vamos a practicar con nuestros textos de Instruimos. Entonces, vamos a mirar el texto, si se calla el cantor, que lo tenemos, de Horacio Guaraní, y Cuando lejos, muy lejos, de Julio Flores. Estos textos los encontramos en las páginas 15 y 19 de su libro 2 de Predicfes e Instruimos. El paso número 1 es leer todo el poema. En este caso, si se calla el cantor Horacio Guaraní. Vamos a hacer una aclaración. Horacio Guaraní es uno de los principales exponentes del folclore argentino. Este es el rostro de Horacio, para que ustedes tengan en consideración de quiénes estamos hablando. Entonces el texto dice, si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario?
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de acachadas, no callarán jamás frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante, con su grito, que 1000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Tenemos aquí entonces que la actitud lírica es carmínica, completamente. Y lo vamos a descubrir desde el comienzo, porque parece que nos estuviera cantando, además obviamente de que me habla del canto. Entonces, paso 1. ¿Quién dice? La voz poética es la misma del autor, y en este caso también está representando la voz de todo un pueblo. En esa medida, pues el hablante lírico va a ser precisamente el autor y el pueblo. ¿Qué dice? Pues que es importante el cantor, pero no solamente el cantor es aquel cantante que interpreta algún tipo de melodía, sino aquel, como lo dice aquí, que ilumina a los de abajo, que está denunciando las injusticias. Entonces, el cantor es ese que denuncia la injusticia que está viviendo un contexto social. Y obviamente lo dice con una actitud de canción, la actitud carmínica. Entonces, si ustedes ven, hemos vuelto a hablar de los componentes del lenguaje lírico y esa es la primera instancia para entender el poema. Plantarnos en el hablante, la actitud, el objeto y el tema. Una vez entendido, entonces vamos a comprender el resto del texto. Vamos a ir por las preguntas que tenemos en nuestro texto de Instruimos. Esto lo vamos a empezar en la pregunta número 21 y terminamos en la pregunta número 30 precisamente porque es un abrebocas de lo que ustedes pueden hacer solos una vez que entiendan la estrategia. Entonces tenemos, en el primer verso del poema tiene un tinte. Nos devolvemos al poema. Dice, si se calla el cantor, calla la vida. Aquí tenemos una condición y lo estamos viendo en el uso de esta conjunción, la conjunción condicional sí. Si se calla el cantor, entonces se va a callar la vida. Vemos que aquí es una condición y las condiciones son sentencias también. Es decir, este carácter sentencioso viene de la sentencia, es decir, es una adivinación o una proyección de lo que va a pasar en el futuro si la condición no se cumple. No podemos decir que sea sedicioso porque la sedicia es la organización violenta de las cosas, de la misma manera que la alevosía es la rebeldía. Y la malicia, pues no creo o no percibimos alguna maldad en lo que está diciendo. Un tinte de revolución, sí, pero en el primer verso solamente es la sentencia. Entonces, la 21 es la B. Dice la 22, el cantor en el texto representa. Entonces, precisamente se está expresando en contra de un gobierno porque está diciendo, ay, ustedes como cantores deben expresarse contra las injusticias. Entonces, no podemos decir que sea el mandato del gobierno. Tampoco me está diciendo que los cantores sean los poetas solamente, sino que son aquellos que se levantan a denunciar. Por lo tanto, es la 22 la voz del pueblo. En los versos, dice, en los versos por el que sufre se presenta una metáfora. Vamos a dejar pendiente esta pregunta precisamente porque vamos a hacer un repaso de las figuras literarias un poco más adelante y recogemos esta inquietud más adelante. 24. Este poema puede haber surgido como. Entonces, tenemos que una oda es un canto extenso y tiene varias estrofas, pero no estamos cantando a la forma de gobierno. Entonces, se me cae la respuesta. La elegía también es un tipo de poema, pero se hace a una persona que haya fallecido. En este caso, no tenemos una persona fallecida. Dice, el resultado de un amor fallido ya sabemos que no corresponde ni al hablante lírico, ni a la actitud lírica, ni al tema o al objeto lírico. Entonces, la C, como queda fuera de nuestro análisis de los componentes,
se descarta. Por lo tanto, es una protesta contra un régimen dictatorial. Dice la 25, en la expresión que se levanten todas las banderas se utiliza una figura literaria denominada metonimia. Lo mismo, vamos a dejar un poco pendiente esta y la vamos a retomar junto con la 23. La canción de Horacio Guaraní se convierte en, tenemos que puede ser un himno, pero el país no está desarrollado porque se supone que en Argentina todavía se clasifica como un país en vías de desarrollo, entonces no podemos hablar de Argentina como un país desarrollado. Un soneto en pro de utopía, recordemos que el soneto es como el que vimos al comienzo, que era como el de Borges, que tiene 4 estrofas compuestas de las 2 primeras de 4 versos, las 2 segundas de 3 versos. Y en este caso, la conformación de la estructura es diferente, entonces no puede ser un soneto. Viene siendo un canto de lucha y esperanza. No es un presagio de una derrota anunciada porque nos falta marca textual para saber si ganaron o perdieron. Evidentemente sabemos que el dictador en Argentina fue derrotado de la misma manera que en Chile y en otros ámbitos dictatoriales. Por eso tampoco queda el asunto de una derrota anunciada. Dice, cuando en el texto se dice no saben los cantores de agachadas, se está hablando metafóricamente de aquellos que. Entonces no me están preguntando acá por el sentido de la metáfora como si lo hacen las otras dos, sino a qué se refiere. Esta es una pregunta de interpretación. Y dice, no saben los cantores de agachadas. Podemos volver al texto y nos dice lo siguiente. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás frente al crimen. Es decir, ellos no saben esconderse porque siguen denunciando las cosas. Entonces, no puede ser la A porque dice, a pesar de no ser buenos cantantes, siguen escribiendo sus canciones. Recuerden que no estamos hablando de los cantantes, sino de la voz de aquellos que denuncian. ¿Saben evadir los conflictos aún en tiempos de persecución? No los evaden, de hecho se enfrentan y denuncian. ¿Intentan refugiarse en algún grupo político para hacer denuncias? Carecemos de la marca textual que me invite a pensar en algún movimiento político o en algún partido o en alguna alianza, alguna ONG. Como no tenemos estas marcas de texto, pues no podemos inventar o interpretar algo fuera del campo de significado que ya nosotros establecimos con los componentes del lenguaje lírico. Entonces en la 27 me queda, aún conociendo los peligros, siguen denunciando las injusticias. La D. Tenemos en la pregunta 28. Dadas las características que se brindan sobre el cantor en el contexto colombiano, uno de estos pueden ser. Recuerden que habíamos hablado de que los cantores son aquellos que denuncian. Entonces vamos a buscar un personaje dentro de nuestro contexto colombiano que denuncie. Tenemos la de Maluma por ser condecorado. Aquí no me está diciendo que Maluma esté denunciando las cosas. Tampoco Manuel Elkin Patarroyo, porque no está denunciando, sino está creando la vacuna. Nos quedamos entre Gabriel García Márquez y Jaime Garzón. Algunos de ustedes de pronto habrán leído en sus colegios o en sus tiempos libres de ocio 100 años de soledad, y Gabriel García Márquez utiliza esta obra para denunciar un poco lo que sucedió con la masacre de las bananeras y una compañía de frutas tropicales, básicamente. Entonces, si lo saben, pueden confundirse y escoger la A, pero en este caso, por la forma en que se está mostrando la pregunta, que dice que Gabriel García Márquez, por haber recibido el Nobel, ojo, no por escribir 100 años de soledad, la descartamos, porque no denuncia por haber recibido el Nobel, denuncia por escribir otras cosas. Entonces, aquí la respuesta a la pregunta 28 es la B, Jaime Garzón. Recuerden que Jaime Garzón fue un periodista que fue muerto por agentes estatales y pues algunos privados también que estaban involucrados allí, y precisamente fue por denunciar a través del humor las injusticias que se estaban cometiendo contra algunos sectores de la población. La 29. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. La letra anterior hace parte de una canción del folclore latinoamericano. Haciendo un paralelo con la letra de Horacio Guaraní, se puede afirmar que tenemos aquí que ambas comparten la misma temática, precisamente porque están hablando de cómo el pueblo sufre, y acá dice la sangre puede ser canción, y el tipo también, Guaraní, está cantando sobre aquellas
injusticias que se pueden cometer en el pueblo o al pueblo. Por último, dice, de acuerdo con lo expresado en la cuarta estrofa, la función del canto es la de, y acá tenemos la cuarta estrofa. Vamos a devolvernos un poco al texto y a mirar la cuarta estrofa. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe ser el canto luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Entonces, debe ser el canto, la función del canto entonces está aquí dada. Debe ser el canto luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Deben iluminar a los de abajo. Entonces, dice amparar a los menos favorecidos. Esta debe ser la función del canto, es decir, de las denuncias. No solamente los atropellos estatales, sí, una función es esa, pero como le brindan luz a los menos favorecidos, a los que están abajo, según el texto, pues me queda mucho más pertinente la C. Bien, nos quedaron pendientes algunas preguntas, la pregunta número 23 y la pregunta número 25. Y para ello es vital repasar las figuras literarias. Los recursos literarios o figuras literarias las vamos a agrupar para efectos de nuestro ejercicio en tres grandes grupos. Las fonéticas, que afectan directamente el sonido, las sintácticas, que afectan el orden en el que yo tradicionalmente escribo, y las semánticas, que me van a jugar con el significado de las cosas. Entonces, en las semánticas vamos a partir de lo que conocemos como denotación, que es el sentido literal de las cosas, y la connotación, que son los otros sentidos o los sentidos figurados que yo le puedo dar a mis palabras. Por ejemplo, tenemos una palabra muy usada en Colombia, que es el asunto de tronco o maleta. Le podemos decir tronco a una persona sin ser necesariamente de madera, para denotar sus características o habilidades motrices. Si de pronto no baila bien o si de pronto no juega bien algún deporte, pues podemos mencionar que es un tronco o una maleta. En ese caso, es muy usado el asunto en el fútbol, en términos de fútbol. Entonces, los recursos sintácticos son aquellos que van a transgredir el orden lógico de la escritura, el orden tradicional también. Entonces, por lo general, yo utilizo conjunciones, pero no muchas, ¿cierto? Y utilizo comas, pero no muchas. Intento cambiar esas palabras. En el asíndeton y en el polisíndeton, que son dos figuras literarias, me van a decir con el asíndeton, pues no importa, no utilice muchas conjunciones, reemplácelas por comas, como lo hace Lope de Vega. Y en el polisíndeton, por el contrario, me dice, es necesario evitar el uso de conjunciones, entonces las vamos a usar en exceso, como lo hace Francisco de Quevedo, con la I. Entonces, asíndeton sin conjunciones, polisíndeton cantidad exagerada de conjunciones. Las segundas agrupación de figuras literarias de sintácticas son el hiperbatón y el retruécano. En el hiperbatón me habla de una reorganización del orden en el que yo tradicionalmente escribo. Entonces, yo escribo en términos de sujeto y predicado. Digo algo así como el gato es negro. Con el hiperbatón yo voy a cambiar ese orden lógico y voy a explorar las múltiples posibilidades para que esa frase muy sencilla se vea o se escuche más bien un poco más estética. Puedo decir, es negro el gato o negro el gato es. Así como Cervantes en Don Quijote también le pone hiperbatón a sus cosas. Pide las llaves a la sobrina del aposento, por lo general sujeto, él pidió el verbo y pidió las llaves del aposento a la sobrina. Como hay un cambio en el orden lógico, tenemos un hiperbatón de la misma manera que en la rima 7 de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces, por lo general no empezamos por el lugar, sino mencionando el sujeto de la acción, en este caso el arpa. En el retruécano tenemos que, al haber un cambio de orden en una de las proposiciones del texto, pues me cambia el significado. El hiperbatón solamente es reorganizar lo que tengo. El retruécano, por su parte, es reorganizar, pero cambiar el sentido. Entonces tenemos proposición 1. Hay grandes libros en el mundo. Y la proposición 2 está reorganizada de tal manera que cambie el sentido. Grandes mundos en los libros. Este es un aforismo anónimo.
No hay camino para la paz, está organizada de una manera y acá cambio esa organización y cambia el sentido. La paz es el camino. No es lo mismo una noche estrellada que estrellarse una noche. Y de esa manera vamos a ver tanto el hiperbatón como el retruécano. Estas, repito chicos, son figuras de carácter sintáctico. La última de carácter sintáctico es la anáfora. Tenemos aquí que es la repetición de una palabra o de un conjunto de palabras al inicio del verso. No a lo largo del verso, al inicio. Es decir, que se caracteriza por su presencia vertical y tiene que estar seguidita también. Tenemos aquí unos versos de Andrés Cepeda. ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir este amor si es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. Entonces, acá la repetición de las palabras quién hace que sea una anáfora. De la misma manera, esta silueta que ya vimos antes, que es el Nocturno 3 de José Asunción Silva. Y acá tenemos anáfora, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Una anáfora que es la repetición de las palabras al inicio del verso. Este poema de Nocturno es el que podemos ubicar en el billete de 5.000 antiguo que está en el respaldo del billete en una fuente como tal o en un atrio de alguna manera en el punto central del billete. Está muy chiquitito y sería interesante que ustedes lo pudieran apreciar. Seguimos con las figuras literarias semánticas, es decir, las que transgreden el significado. Tenemos tropos, las figuras lógicas, las de diálogo patéticas, las figuras de descripción y las figuras de ficción. Para hacer un repaso muy rápido. Entonces, la metáfora, el símil y la alegoría son trasladar unas voces rectas, es decir, unas voces literales a unas voces figuradas. Entonces, la metáfora lo hace, pero comparando características, por ejemplo, tus labios pétalos perfumados, un sentido recto a un sentido figurado. El símil hace algo similar, pero compara de manera directa, es decir, utiliza palabras puente o palabras de enlace como la palabra tal, la palabra cual, semejante, parecido, igualito que, tanto como o la palabra como solamente. En este caso, un texto de una canción. Como un cuchillo en la mantequilla entraste a mi vida cuando me moría. O como Luis Cernuda en Los placeres prohibidos. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, otros como cintas de agua. Y la alegoría se caracteriza por ser una sucesión de metáforas. Es decir, hay varias metáforas que están describiendo algo que me están dando información sobre algo. Dice, su nombre es Dulcinea, su hermosura sobrehumana, sus cabellos son oro. No es físicamente posible que los cabellos de alguien sean oro, pero aquí está precisamente comparando un sentido recto con uno figurado. Sus cabellos son oro porque es rubia y de pronto son bellísimos. Su frente campos elíseos, es decir, que son despejados y son hermosos. Recuerden que los campos elíseos son hermosos. Sus cejas arcos del cielo, también porque son muy bellas y marcadas. Sus ojos soles por brillantes y expresivos. Sus mejillas rosas por su textura. Sus labios corales precisamente por el color. Aquí tenemos una asociación de metáforas. Entonces, en este caso, vemos con la imagen que tenemos una metáfora en tanto que estamos comparando el mal aliento de las personas con el olor a pescado o el olor a un calcetín sucio. Esta imagen claramente es de una propaganda publicitaria. Tenemos otras que son la metonimia y la hipérbole. La metonimia lo que hace es decir una palabra en lugar de otra, pero esas dos palabras están relacionadas. Es decir, no es físicamente posible, como dice el ejemplo, que usted se tome 3 botellas. Usted se toma el líquido dentro de las botellas. Ah, pero yo estoy diciendo botellas, es decir, recipiente, en lugar de decir contenido. Esa es mi relación lógica. En el museo hay varios Picassos. Tampoco es físicamente posible que en el museo haya varios señores que se llamen Picassos, porque Picasso, pues, fue el pintor cubista español. Entonces acá estamos hablando de las obras de Picasso, es decir, yo digo el autor en lugar de decir la obra del autor, y eso es una metonimia. Tenemos una hipérbole, eres más lento que una tortuga, y por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero, como lo dice Federico García Lorca. En este caso, este es un ejemplo visual de una metonimia.
yo cojo y reemplazo una parte de las personas en lugar de decir el todo. Tenemos acá la figura de Hitler y tenemos acá la figura de Charles Chaplin. Entonces, tenemos acá que dice es el sombrero y lo estamos reemplazando. Una cosa, digo una cosa en lugar de la otra, pero esas dos cosas están relacionadas entre sí. Entonces, chicos, nos vamos a devolver un poco para mirar las preguntas que nos habían quedado pendientes. Entonces, nos devolvemos un poquito precisamente a la pregunta número 23. En los versos por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta, se presenta una metáfora porque. Tenemos que la metáfora entonces es trasladar un sentido recto a un sentido figurado. Y aquí el sentido figurado está que lo condene a andar sin manta. Se refiere a unas condiciones precarias. Entonces, si es inocente, si es el pueblo, pues no hay ninguna razón que lo condene a andar desprotegido. Entonces, aquí tenemos que es una metáfora, ya que andar en la intemperie es algo inhumano, precisamente porque el andar desprotegido es a lo que se refiere con el andar sin manta. Y entonces ya solucionamos nuestra pregunta número 23. En la pregunta número 25, en la expresión que se levanten todas las banderas, se utiliza una figura literaria denominada metonimia en el siguiente caso. Entonces recordamos que la metonimia es decir, una cosa en lugar de la otra, pero esas dos cosas deben tener una relación lógica. En este caso, que se levanten todas las banderas, está haciendo una invitación a todos los pueblos, precisamente porque el cantor es la voz del pueblo, que todos los pueblos se levanten para denunciar las injusticias. Entonces acá está utilizando el símbolo, que es la bandera, en lugar de lo simbolizado, que es precisamente los habitantes de cada país. No podemos decir el autor por la obra, porque el autor por la obra sería como, oh, leí mucho a Gabriel García Márquez. Entonces no es físicamente posible que yo lea a Gabriel García Márquez, sino que yo leo las obras de García Márquez. El todo por la parte es si yo dijera, tiene 5 bocas que alimentar. Yo no tengo 5 bocas que alimentar. Yo tengo personas para alimentar o mantener o darle su sustento. Entonces eso sería el todo por la tarde. Y el continente por lo contenido o el contenedor por lo contenido, hablaríamos del asunto de las botellas. Ya resueltas esas dos expresiones, podemos continuar. Tenemos la hipérbole precisamente en una propaganda de Mapfre Seguro Agrícola porque algunas plagas pueden ser absolutamente destructivas. Entonces aquí está exagerando el valor de la plaga. Seguimos en las figuras trópicas. Tenemos la ironía y la sinestesia. La ironía es dar a entender lo contrario de lo que en realidad decimos, pero de una manera muy sutil. Entonces, ironía es que me haya golpeado con una enciclopedia en la cabeza y haya perdido el conocimiento. Resulta también un poquito contradictorio, es decir, esta ironía, que resulta ser muy sutil, resulta tener un tinte de paradoja y vamos a ver más adelante de qué se trata. La sinestesia es intercambiar las percepciones y los dominios sensoriales. En este caso, yo puedo ver una caricia rosa, así la caricia yo la traté por el tacto y lo rosa por la vista, y tu nombre me sabe a hierba, por ejemplo, porque puedo escuchar con el gusto, por ejemplo. Entonces, es un poco alocada la figura literaria, pero me permite intercambiar dominios sensoriales. Es como si yo pudiera leer con los ojos, perdón, escuchar con los ojos a los muertos. Si yo escucho con los ojos a los muertos, estoy leyendo de alguna manera. Y es contradictorio el término, pero involucro dos sensaciones o dos percepciones sensoriales diferentes y las intercambio. De eso se trata la sinestesia. Si no identifico dos valores sensoriales, pues no hay sinestesia. Entonces, acá tenemos un ejemplo de ironía, que es un tuit de la RAE. Entonces, dice, Betty Boo dice, tengo un dilema, hoy hablando con mi peor es nada, eso es una metáfora. Mi peor es nada es como la persona que la está acompañando porque no tiene más, está, abro comillas, desparchada, cierro comillas. Dice, me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero que no es marrona, porque estamos discriminando a las marronas. Gracias por tu atención. Entonces, la RAE le responde, hay adjetivos de dos terminaciones como roja, roja, amarillo, amarilla, listo o lista y otros de una sola terminación para el femenino, como marrón, azul o imbécil.
Se estaba burlando de manera sutil de Betty Boo al mencionar y al terminar con este adjetivo. ¿Listo? Es una burla sutil hacia la otra persona. No tiene la intención de insultarla, sino más bien de burlarse de ella. Si tengo la intención de insultar, utilizo el sarcasmo. Ahora bien, estas ya son figuras literarias de sentido. ¿Listo? Entonces, excúsenme un poco. Las figuras literarias de sentido de lógicas, porque estamos hablando de figuras de sentido, las figuras literarias lógicas son la paradoja y el oxímoron. La paradoja se refiere a ideas contradictorias y el oxímoron a términos que resultan ser contradictorios, solamente términos. Entonces en paradoja tenemos, si quieres paz, prepárate para la guerra, y fue la sonrisa más triste que vi en mi vida, precisamente porque son contradictorios. En el oxímoron solamente estamos hablando de términos como pacífico furioso, villano hidalgo, tímido arrogante, cuerdo loco, filósofo ignorante o nuestro querido sabor agridulce, porque son dos términos opuestos. Entonces, aquí tenemos las figuras de descripción, ya son otras. Y son prosopografía, etopeya y retrato si yo estoy describiendo a una persona o un animal personificado. La prosopografía en términos físicos, la etopeya en términos psicológicos y el retrato cuando uno los dos tipos de descripción. Tenemos también la descripción del contexto y la descripción del lugar, del clima. La descripción del contexto o lugar se denomina topografía y la descripción del clima se va a denominar cronografía. En este caso, en El amor es ciego de Boris Vian, me está describiendo cómo era el clima o cómo eran las características de la niebla que cubría la ciudad. En este caso se está haciendo una cronografía. Y en el pasaje de Drácula de Bram Stoker me está describiendo cómo era el contexto transilvano antes de llegar al castillo que se le ha atribuido al conde Drácula o Vlad Tepes. Por último, tenemos el epíteto en las figuras de descripción. El epíteto es una característica obvia de un elemento, es decir, la sangre es roja, el diamante es duro, la esmeralda es verde, el carbón es oscuro. Este tipo de uniones que no sirven para especificar, sino realzar lo ya dicho, son los epítetos. Tenemos también las figuras patéticas o de diálogo, que son las deprecación, imprecación y execración. Deprecación es cuando yo le estoy rogando a alguien como el señor Giovanni Ayala. La imprecación le estoy deseando el mal a alguien como en Aterciopelados. Y la execración me estoy deseando el mal a mí mismo, como lo hace Silvio Rodríguez. ¿Listo? Espero que ustedes tengan el tiempo de pausar el video y detallar y leer un poco más los ejemplos, precisamente para que ustedes mismos vayan haciendo como tal el análisis de ellos. Entonces, deprecación es rogar, imprecación es desear el mal. Ojo, no simplemente insultar, sino desear el mal, y la execración, desearme el mal a mí mismo. Por último, cerramos con la figura de ficción, y la figura de ficción es la prosopopeya, como lo dice Juan Ramón Jiménez, al darle características animadas a algo que no lo tiene. Entonces, la prosopopeya: vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño, y se quitó la túnica y apareció desnuda, oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Aquí, obviamente, me está hablando de la poesía. En este caso, cerramos las figuras que me afectan el significado de las cosas. Recuerden, los tropos son los que vimos, las lógicas, paradoja y oxímoron, las de diálogo o patéticas, deprecación, imprecación, execración, descripción, las prosopografía, etopeya, retrato, cronografía, topografía y epíteto, y la de ficción, la prosopopeya o personificación. Vamos a leer entonces a Julio Flores, que lo encontramos en la página 19 de mi texto. Julio Flores es un poeta colombiano que precisamente se ubica como de los más importantes de la época del romanticismo. El señor fue declarado ciudadano de honor.
Entonces, muy importante para el siglo XIX y XX. Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro, pienses a solas, si exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos desde el oriente rasgue las blondas gasas de las neblinas, si una oración murmuras por el ausente, deja que me traigan las golondrinas. Cuando pierda la tarde sus tristes galas y en cenizas se tornen las nubes rojas, mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan entre las hojas, que yo cuando la noche tienda su manto, yo que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un dulce canto en la luz temblorosa de las estrellas. Entonces, una vez leído, vamos a identificar los elementos. La voz poética es un hombre enamorado. El hablante lírico entonces está determinado. ¿Qué dice? Precisamente que se separa de su amada y la extraña. Entonces la extraña y le pide que haga cierto tipo de cosas. Este poema tiene una actitud lírica apelativa porque se está dirigiendo a su ser amado. En este caso ya lo hemos comprendido. El hombre de pronto está lejos de ella y le pide que lo recuerde, que no lo olvide precisamente y que él la va a recordar de la misma manera, precisamente porque en las noches le va a llevar un canto en la luz temblorosa de las estrellas. Entonces, ya aprendidas las figuras literarias, podemos resolver este ejercicio con más facilidad. Son 5 preguntas nada más. Página 19, recuérdalo. En el verso 1 aparece una figura literaria llamada Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares. Tenemos aquí mi figura literaria, mar hondo, hondo mar. En este caso sabemos que los mares son hondos. Si no son hondos, obviamente pertenecen a otra clasificación, como un lago o una laguna. En este caso, hondo mar me está hablando de un epíteto, es decir, una característica obvia del sustantivo al que me estoy refiriendo. Tenemos en el verso 2 aparece una figura literaria denominada verso 2. En lo mucho que sufro, pienses a solas. Aquí no me está afectando el sentido, sino que me está afectando el orden. Yo diría que pienses a solas en lo mucho que sufro. Entonces, como tenemos la alteración del orden lógico, vamos a determinar que hay un hipérbato, una alteración en el orden de la escritura. En la pregunta 3, dice, la expresión del verso 6, las blondas gasas de las neblinas se refiere. Y vamos a mirar en el contexto. Cuando el sol con sus rayos desde el oriente me está hablando del cielo, rasgue las blondas gasas de neblinas, es decir, cuando el sol con sus rayos rasgue las blondas gasas de las neblinas, se está refiriendo como a las nubes. No me está describiendo el tiempo, porque, digamos, no me dice cómo está el clima, sino que me está diciendo que el sol va a rasgar las blondas gasas, es decir, va a rasgar las nubes. Entonces me está haciendo una metáfora. Obviamente está triste, pero no me dice que la tristeza tenga manos o tenga sentimientos. Y tampoco se está refiriendo al firmamento, porque el firmamento, una cualidad del firmamento no serían las blondas gasas de las neblinas. Cuarta, en los versos 9 y 10 se utiliza, nos devolvemos al 9 y 10. Cuando pierda la tarde sus tristes galas y en ceniza se tornen las nubes rojas, me está hablando del atardecer y el anochecer. Entonces, ya cuando se está oscureciendo el sol y está dejando sus tintes rojitos de un lado. Aquí me está hablando entonces de una metáfora y se está refiriendo al anochecer. Volvemos. No es un epíteto porque no es una característica obvia de la tarde perder sus tristes galas, ni tampoco de que las nubes rojas se tornen en cenizas. Las nubes tampoco son precisamente rojas, entonces por eso no podemos hablar de un epíteto. En el verso 15 se utiliza, nos devolvemos entonces, dice, te enviaré con mis quejas un dulce canto. Te enviaré con mis quejas un dulce canto. Los cantos no son dulces. ¿Listo? En este caso, porque no podemos como tal probar los cantos, sino que los escuchamos. En esa medida estamos haciendo un intercambio de percepciones sensoriales
por lo que recurrimos al uso de una sinestesia. Podemos ubicar los dos sentidos, tanto el oído por el canto como el gusto por el dulce. De esta manera, estudiantes, pues hemos analizado dos poemas y hemos visto a grandes rasgos y repasado a grandes rasgos también todo lo que tiene que ver con el texto poético. Espero que les haya gustado y espero que les sirva y les funcione mucho para sus futuras pruebas y sus futuros exámenes. Me despido de ustedes, no sin antes desearles un buen día y espero que sus familias y ustedes mismos se encuentren con salud y bienestar.